Queridas amigas y queridos amigos de La Razón, donde sea que estén, cuando sea que estén, un gusto de saludarlos y de empezar este 2025 aquí en una cita con Animal Político y a modo de celebrar, la verdad, tenemos la presencia de un gran invitado, una persona muy querida, de nuestro amigo, nuestro politólogo, analista, eh, habitual aquí en este espacio, Carlos Saavedra, nos va a acompañar para dialogar acerca de un tema, la verdad, que apasionante y tremendamente cargado de actualidad en nuestro país. Vamos a hablar de política de las identidades, vamos a hablar de cómo estas están impactando en Bolivia y voy a comenzar haciendo un pequeño marco para definir bien el tema del que estamos hablando. Identidades políticas siempre han habido. Pero en este caso en particular, estamos hablando de una forma de hacer política con las identidades políticas que emerge en Estados Unidos con absoluta claridad en la segunda década del siglo XXI. Hay un libro de Francis Fukuyama, Identity, justamente, que trata de este tema, y él ubica en el primer lustro de la década de 2010 la emergencia del fenómeno de la política de las identidades. Esto ha tenido su propia trayectoria en Estados Unidos y ha derivado en lo que hoy en día se llama el wokismo, es la exacerbación de múltiples identidades de una manera realmente exagerada y en muchos casos por fuera de lo que el sentido común manda. Y esto ha generado también una reacción que es todo lo que hemos visto en torno a este debate en las últimas elecciones presidenciales en Estados Unidos. Para dar una idea de cómo ha cambiado el escenario cultural esto, recordemos una película de 2007 que se llamaba Tropic Thunder, donde es una película dirigida por Ben Stiller y en la que Robert Downey Jr. aparece en un rol cómico interpretando a una persona de color, pero con la cara pintada como si fuera realmente un afroamericano. Eso que en 2007 fue parte de una película exitosa y taquillera, hoy en día no sería aceptado en Estados Unidos. Despertaría todas las alarmas de la corrección política y de wokismo, etcétera, etcétera. Si alguien de etnia blanca representando, imitando a una persona afroamericana, hoy en día sería totalmente inaceptable. Pero entonces hablemos un poco primero de qué es la política de las identidades. La política de las identidades nace básicamente cuando se agota ya el ciclo de las grandes ideologías del siglo XX, las tradicionales concepciones de izquierda y derecha definidas como socialismo versus capitalismo, comunismo versus anarcocapitalismo, si se quiere, ¿no? En esas coordenadas en las que se define, digamos, la política, incluso en nuestro país, hasta la última década del siglo XX. Cuando esto se agota, los actores políticos reorientan su accionar político y toman la política de las entidades para legitimar su demanda por el poder. Ahora bien, en Estados Unidos, esto y en Occidente, en realidad, esto tiene un punto que llega a una suerte de un primer pico con el Brexit y con el ascenso de Donald Trump a la presidencia en Estados Unidos. Y claramente la teoría indica que en un primer movimiento, la política de las identidades emerge como una reivindicación legítima por parte de un grupo que aspira a un sentido común, de mayor ampliación de derechos, de mayor inclusión, de mayor democracia, etcétera, etcétera, pero que en el tiempo esto se va fragmentando y va generando un montón de respuestas también identitarias de grupos que se sienten ofendidos por esta propuesta inicial en un primer momento y genera un segundo momento en el ciclo de fragmentación política y de profunda división.
Y esto es básicamente lo que justamente habíamos visto con el tema del wokismo en Estados Unidos y todo lo que viene sucediendo. Y en realidad es también lo que viene sucediendo en buena parte de Occidente con toda esta emergencia de derechas alternativas, en realidad de protestas antisistémicas, de un descontento que deriva también de algún modo en una querella identitaria. Por eso está tan metido el tema de la inmigración en todos estos reclamos que se pueden ver pulular alrededor del mundo, porque hay una afirmación ahí de quiénes somos nosotros versus los otros, ¿no? Entonces, todo esto es de lo que vamos a hablar ahora con nuestro invitado, con Carlos Saavedra. Y en Bolivia, esto ha tenido una trayectoria muy particular. Si bien Fukuyama hablaba de la política de las identidades y muchos teóricos de estos temas en Estados Unidos comienzan a hablar de esto a partir de 2015 en adelante. Recordemos que hasta ese momento se hablaba mucho de polarización, posverdad y otras cosas más, pero se recurre ya a la idea cabal de política de la identidad para explicar los procesos que se vienen dando. En el caso de América Latina, autores como Benjamín Arditi ya hablaban de la política de las identidades y sus consecuencias negativas bien en principios de los años 2000. Entonces, aquí en Bolivia es justo decir que la política de las identidades en buena medida se puede entender que emerge con el MAS como un primer movimiento de reclamo de inclusión, de mayores derechos, de visibilizar a grupos que estaban históricamente marginados, etcétera, etcétera. Recordemos la consigna eh, de Malthus, si recuerdo bien, ¿no? Y de otros más, incluyendo, si mal no recuerdo, a Fausto Reinaga, como indios nos han dominado, como indios nos vamos a liberar. Creo que también algo así decía Filemón Escobar, si la memoria no falla. Pero esta era parte de una consigna en un momento inicial del MAS. En el tiempo, lo que ha pasado aquí en Bolivia, y esto vamos a ir conversando ya más en detalle, vamos a ir desgranando con Carlos, esto ha devenido en una fragmentación que hoy se evidencia no solamente entre este grupo popular indígena y los adversarios de la clase dominante tradicionales, las clases señoriales, como se las quiera denominar, es una cuestión de nomenclatura en la que no me voy a detener tampoco mucho, pero si nos atendemos a las categorías zabaletianas, para no ir, digamos, directamente a Carlos Montenegro, podríamos decir que estamos hablando de las clases populares e indígenas versus las clases señoriales, que ha sido la enemistad histórica de un país que viene de ser colonia. Entonces, incluso las diferencias de clases se han subsumido en cuestiones de identidad política. Se asume, por lo tanto, que, por ejemplo, ciertos trabajos pertenecen a cierta clase social, a cierta identidad política, a ciertas culturas políticas igualmente, etcétera, etcétera. Entonces, y esto hoy en día ha devenido en esta fragmentación que nos ha tocado ver con absoluta crudeza en 2024, una fragmentación que impide no solamente la cohesión de los bloques como fueron lo que conocimos en las elecciones de 2019-2020, sino que hoy en día realmente pareciera que los actores políticos han descubierto que el uso de la política de las identidades también puede ser en contra de sus rivales internos dentro de un mismo bloque. Es así que vemos que el arcismo usa argumentos identitarios contra el levismo y viceversa. Vemos, por ejemplo, que hay un candidato, por ejemplo, Branko Marinkovic, que recurre a una argumentación igualmente de características identitarias que se define por la radicalidad de la negación del otro, por el grado de radicalidad en esa postura, en contraste, por ejemplo, con Samuel Doria Medina, con quien acaba de sostener una reciente polémica, y la diferencia entre ellos no es otra que el grado de beligerancia contra la alteridad, contra la otredad. Entonces, sin haber presentado ninguno de los dos una propuesta de fondo sobre lo que piensan sobre el Estado, pero sencillamente están haciendo sonar sus tambores de guerra tribales.
Entonces, de esto vamos a hablar y de cómo todo esto está impactando en el país. Carlito, por favor, un primer comentario tuyo sobre cómo ha venido desde tu punto de vista evolucionando la cuestión de la política de las identidades en Bolivia eh, hasta el momento presente para que entremos después ya a un diagnóstico mismo de la situación con 2025 como gran escenario al frente y finalmente veamos un escenario prospectivo más grande. Hola Pablito, bueno, siempre es un placer estar con ustedes. Son espacios en los que, más allá de la coyuntura, podemos reflexionar acerca de clivajes que la política nos presenta, ¿no? Eh, que tienen tanta actualidad, ¿no? Que los podemos ver muy de cerca en nuestro país y que hacen parte también de fenómenos globales, como el que planteas como provocación hoy, ¿no? Esta provocación de pensar cómo ha ido evolucionando, ¿no? Inclusive yo te diría cómo ha ido degenerando la concepción de política de las identidades, ¿no? En lo que yo creo que ya es una especie de tribalización canibalística de la política, ¿no? Que ya tiene que ver con otro nivel, ¿no? Primero hay que partir del concepto de que la idea de capital cultural, ¿no? Siempre ha dado vueltas en los sentidos de conocimiento y siempre ha sido importante en la política porque eso ha permitido distinguir nosotros de ellos, ¿no? Eso en la historia de la política mundial ha sido fundamental porque los capitales culturales y la identidad siempre se construye a partir de convergencias culturales, raciales, étnicas, económicas de unos contra otros. Entonces, el concepto de identidad siempre ha sido central para la conformación de núcleos políticos. Ahora, ¿qué ha pasado durante la historia? ¿No? Ha pasado en muchísimas sociedades y ha pasado con muchísima claridad en Bolivia. Siempre ha habido identidades hegemónicas en lo político que han intentado subsumir a otras identidades, ¿no? Se han construido imaginarios identitarios que han sido armas fundamentales para hacer política, ¿no? Y está siempre esta idea gramsciana de que antes de la toma del poder político siempre está la toma del poder cultural, ¿no? Y esa toma del poder cultural no es más que otra cosa que construir, perfilar cuál es la política identitaria hegemónica, ¿no? Y en Bolivia eso ha pasado con muchísima claridad, ¿no? Y eso, a mí me gustaba mucho siempre el colectivo Comuna, ¿no? En sus momentos, Raúl Prada, Luis Tapia, el mismo Álvaro García Linera, cómo desmenuzaban esta cuestión y cómo explicaban cómo la construcción de lo cultural civilizatorio occidental siempre ha sido uno de los ejes ordenadores de la política, ¿no? Es más, digamos, ahora que estamos en el año del bicentenario, vale la pena recordar eso y se plantea que la transición de colonia a república no es una victoria de las identidades culturales ancestrales, indígenas, originarias, para nada, ¿no? Es simplemente el cambio de poder de una identidad mestiza sobre la corona española, pero no hay una subversión, no hay, si quieres, una toma del poder cultural por parte de las grandes mayorías nacionales, ¿no? Una cosa que siempre le cuesta muchísimo asumir especialmente a bloques de la política más conservadores, es asumir que Bolivia es indígena, Bolivia es India, ¿no? Siempre ha existido la lógica política, académica, cultural
de querer folclorizar lo indígena para construir la idea hegemónica de lo blanco como ordenador de la política, lo blanco occidental, ¿no? Entonces, en Bolivia, ¿no? Como en el mundo entero, la historia de la política y la humanidad está muy ligada a construcción de identidades, ¿no? A política de identidades. Pero en Bolivia se puede ver esto, ¿no? A lo largo de la historia, la construcción de un imaginario identitario hegemónico que intenta dominar a partir de ciertas prácticas, de ciertos horizontes, de ciertas miradas de futuro, mucho más vinculadas a lo occidental que lo original. Evidentemente, en la historia de la humanidad, en la historia del pensamiento político, también aparecen en determinados momentos muy aislados, pero reivindicaciones de lo popular, lo indígena, ¿no? En contra de esta construcción hegemónica de lo occidental. Con mucho más fuerza, tú decías, por ejemplo, la Revolución India de Fausto Reinaga ya es un manifiesto político, ¿no? Que reclama de manera muy dura, muy cruda, ¿no? La emergencia de lo identitario indio ante la idea que se había construido de una hegemonía mestiza, ¿no? Entonces, en Bolivia siempre ha estado muy presente, ¿no? La idea de dominación cultural como instrumento fundamental de dominación política, ¿no? El colonialismo es, en esencia, la construcción de una política identitaria, ¿no? Si vamos al concepto mismo de colonialismo, es la construcción de un orden simbólico, cultural, político, de hegemonía de un mundo occidental sobre un mundo originario. Entonces, estamos hablando ahí, yo te diría que colonialismo y política identitaria en Bolivia están íntimamente ligados, ¿no? Entonces, si bien la revolución del 52 genera ya una especie de interpelación, ¿no? También es subsumida en esta idea de alianza de clases, ¿no? Que no termina de dejar de emerger lo campesino, lo indígena, lo popular, que ya evidentemente con el derrumbe de lo neoliberal y con la construcción de lo plurinacional tienen otro momento, ¿no? Y sí, como tú decías, la construcción del Estado plurinacional es un ceni de interpelación de política identitaria, ¿no? De política identitaria en el buen sentido, en la lógica de recuperar espacios que históricamente las grandes mayorías nacionales habían perdido y en algunos momentos de la historia habían interpelado y recuperado, ¿no? Yo creo que las grandes transformaciones del Estado plurinacional están más vinculadas a la construcción de un otro orden simbólico, ¿no? Que para mí es lo fundamental, lo que termina ordenando más allá de la construcción luego de un orden material. Entonces, ¿a qué quiero ir en esto? Que la construcción, ¿no? De la política identitaria en Bolivia siempre está muy presente, porque estás hablando de un país que ha sido colonia, ¿no? Y además que ha reproducido los órdenes de dominación colonial, ¿no? A lo largo de su historia. Entonces, siempre ha habido esa pulsión de transformación política a partir de toma del poder cultural. Y creo que, bueno, hoy eso ya está evolucionando, ¿no? Vinculado también a otros fenómenos mundiales, a un nuevo orden de la información, de la comunicación, de la construcción de opinión pública, ¿no? De esta lógica de reforzar los pensamientos en burbujas más cerradas de información, ¿no? Todo el tema este de los algoritmos en las redes sociales es perverso, ¿no? Lejos de generar una pluralidad de construcción en el pensamiento político, lo que más bien está generando no solo en Bolivia, sino en el mundo entero, es un atrincheramiento
y un tránsito de una política de identidades a una lógica de tribalización caníbal de la política, ¿no? Que tiene una negación absoluta de lo otro, que tiene, Mario Riorda decía, como elemento fundamental la negación de la otredad, ¿no? Y la construcción de la política en una lógica de batallas de la vergüenza, ¿no? De cómo descalificas lo otro, lo diferente, cómo la política se ha empezado a constituir en fundamentalmente la construcción o la destrucción de lo otro, como lo anti funciona mucho mejor que la construcción o la propuesta de espacios comunes de las identidades políticas. Entonces, creo que estamos en un momento interesante porque acompañado de esta gran transformación que han tenido los paradigmas de comunicación, en Bolivia también estás en un momento donde se está interpelando eh, o se está queriendo hacer una neo-restauración de los antiguos órdenes, porque no solo se está intentando cambiar el modelo económico, ¿no? Sino también va a haber un cuestionamiento a la constitución de lo plurinacional en lo político, que yo creo que es lo que viene. Creo que no es muy rentable en términos, en este momento no es muy rentable en términos electorales, pero puede darse con claridad cuando asuma un próximo gobierno, especialmente si está vinculado a a la oposición al MAS. Bueno, me gustaría acá recordar, sí, un elementito teórico que me parece importante y es la relación entre identidades, élites y discurso, ¿no? Eh, Manuel Castells afirmaba con mucho acierto que las identidades políticas se construyen fundamentalmente desde relatos únicos y que quienes construyen relatos únicos son las élites que tienen poder para imponer estos relatos únicos. Hay que entender esto de las élites no solamente como aquellas que están en el poder, sino que aquellas que están pugnando por el poder, ya sea periféricamente o ya sea en espacios en espacios alternativos de poder. Por ejemplo, en lo que hace al regionalismo, cruceño, por ejemplo, que forma una identidad política, esto se impulsa desde las élites tradicionales cruceñas, lo que es la construcción del relato del MAS también se impulsa desde un grupo elitario. Lo que es la identidad de las élites tradicionales de Occidente también se impulsa desde relatos únicos que se imponen por élite, desde el poder también, desde el ejercicio del poder relativo del que gozan, etcétera, etcétera, ¿no? Dicho esto, hay que ver que la legitimación del acceso al poder ha ido variando en el tiempo en nuestro país. En la década de 1950 era claro que salíamos de la guerra del Chaco y que era el gran momento del nacionalismo revolucionario y todo esto. En la década de los 60 y 70, Guerra Fría de por medio, el poder se legitima nuevamente en nuestro país bajo el uso de las armas, es la época de las dictaduras militares, no se requieren mayores argumentos porque estábamos en un momento de Guerra Fría y la verdad que las dictaduras militares suceden en toda la región. Nos llega la década de los 80 y 90 y se nos impone doctrina de shock mediante la idea del neoliberalismo junto con todos los países de la región. Recordemos que estaban Collor de Mello en Brasil, estaba Carlos Menem en Argentina, etcétera, etcétera, y acá nos toca vivirlo con MNR, Miri ADN, con sus respectivos exponentes en ese momento, todo lo que es el ciclo neoliberal o la democracia pactada. Y hasta ese momento el poder se legitimaba mediante básicamente quién interpretaba mejor el discurso neoliberal, pero la emergencia del MAS efectivamente significa ya un primer momento desde de la revolución del 52 en adelante de irrupción nuevamente de lo identitario ya como elemento central en la legitimación del poder. Se está la identidad ahí de lo popular indígena como el gran elemento cohesionador y ordenador del debate en el campo político. Ahora bien,
Esto en el tiempo ha ido generando resistencias de parte de los otros grupos que no se han visto reflejados dentro de esta identidad. Y estas diferencias han ido derivando también la construcción de otras identidades que interpelan al MAS identitariamente, políticamente, ¿no? Y que se sienten ofendidas por lo que el MAS representa. Particularmente estamos hablando de grupos de clases medias urbanas, clases medias altas que anteriormente gozaban de alguna preeminencia sobre los grupos populares indígenas y que hoy en día ven cuestionado esto, que lo resienten, que lo resisten, ¿no? Y esto está teniendo como consecuencia una mayor polarización en la sociedad boliviana cuya consecuencia inmediata más grave es que en la medida en que todos empiezan a agitar sus tambores tribales, nadie le presta atención al colectivo en su conjunto, la totalidad, ya sea de los que se identifican con el rock popular indígena, quienes se identifican como radicalmente contrarios al MAS o menos radicalmente contrarios al MAS, etcétera, etcétera. Pero se deja de ver al común, al boliviano que piensa en el país en su conjunto. Los discursos elitarios están impidiendo justamente esto, por eso traía a colación esa pequeña y breve ese breve apunte académico al respecto a la teorización sobre este fenómeno. Y esto, tal como ha sucedido con las elecciones de Estados Unidos, quienes se han dedicado a hablar a las identidades pequeñas y que han exacerbado lo woke, han dejado de pensar en el ciudadano norteamericano promedio, en el ciudadano norteamericano normal, que tiene realmente como prioridades otras cosas, más allá de estos reclamos identitarios. ¿Cómo ves la situación en relación a estos temas que acabo de plantear, de plantearte, querido Carlos? Mira, de acuerdo, Pablo. A ver, yo siento que estás en un momento, como tú planteas, de ya construcción de lo tribal en lo político, ¿no? Que lo tribal tiene como característica la sacralización, la devoción de su objeto político, que no se discute, sino que se reafirma en una lógica cuasi religiosa en forma de creencia, ¿no? Como, con objetos y con relatos, con narrativas, como bien lo planteabas, que se convierten en parte de mitos políticos, ¿no? Y con prácticas que hacen una ritualidad de diferenciación entre lo que está adentro de la tribu y lo que es contrario a la tribu, ¿no? Entonces, se construye una lógica de epifanías, de apariciones, donde hay poquísima tolerancia a lo externo y poca flexibilización a lo interno. Ahora, en esta lógica de política de identidades, de construcción de narrativas, de hegemonías, siento que el MAS ha tenido, en el caso boliviano, un grave problema, Pablo, ¿no? Y ese grave problema es que el MAS no ha sido capaz de construir a la par de su relato una revolución cultural permanente que llegue a las nuevas generaciones con el discurso renovado con el que llega al poder, ¿no? El MAS se ha terminado divorciando, el MAS no ha terminado de entender la dinámica de transformación en la sociedad, ¿no? Y se ha terminado divorciando de un segmento electoral al cual no le ha llegado con su narrativa y no le ha hecho entender las bases de su política identitaria, ¿no? Creo que eso es bien complejo políticamente para el MAS. El MAS no termina de entender, ¿no? Lo que fue al final el movimiento de las pititas. Nunca lo termina de entender, ¿no? El MAS nunca ya tiene un divorcio con esa generación porque no logra entender, ¿no? Que esa generación
tiene otros imaginarios de futuro, otras formas de organización social, otros códigos de lenguaje, otras aspiraciones, otras causas de lucha, ¿no? ¿Y por qué se divorcia de ellos? Porque en determinado momento el MAS pierde mística en la construcción de narrativa y de revolución cultural, ¿no? Se divorcia de eso. ¿Y qué es lo que pasa? Hay un momento de bonanza económica, ¿no? Hay una transformación en la economía del país y los números lo dicen de manera categórica, pero la realidad también es categórica. Pero esta transformación en el orden económico y material no es acompañada de discursividad política. El MAS que tenía una de las síntesis políticas más profundas, que de verdad puede, que de verdad interpela no los últimos 10 los últimos 20 o los últimos 50 años de historia, sino que te está interpelando la colonialidad como eje ordenador de la política, estás hablando de 500 años, ¿no? Entonces, no es capaz de reproducir. Entonces, paradójicamente, en el gobierno del MAS hay una clase media que se potencia muchísimo en términos económicos, pero que está profundamente desideologizado, ¿no? Y ese es uno de Emergente los también. dramas. ¿Ah? Clase media emergente también. Esa clase media emergente, que es el producto de lo nacionalizador, que eso, no, nunca entiende ese mensaje, no, no es que no lo entiende, nunca le llega ese mensaje porque el MAS se extravía, ¿no? El MAS se pone a administrar la burbuja de lo público, ¿no? Lo burocrático, y se olvida de construir revolución cultural. Entonces, yo siento que hoy el MAS está siendo derrotado en términos de construcción de hegemonía cultural, ¿no? Hoy el aspiracional de grandes segmentos del electorado es construir un país moderno, que imita otras culturas, ¿no? Yo creo que en desmedro de lo que es la lógica misma del Estado plurinacional. La gran derrota del MAS para mí, Pablo, es identitaria y cultural. Se está desvaneciendo, ¿no? Ahora, no te digo que totalmente, evidentemente, ¿no? Hay transformaciones que son profundas y hay segmentos que sí van a luchar por sostener la idea de lo plurinacional. Sin embargo, yo te diría que en las nuevas generaciones, y estamos hablando de gente que va a definir, de segmentos electorales que van a definir eh, al próximo presidente, ¿no? Yo creo que hay una debilidad única en construcción de narrativa política, ¿no? Siento que ahí si quieres, como está planteada la charla a partir de construcción de política de identidades vinculada a hegemonías y narrativas políticas, la principal derrota que tiene el MAS es este extravío, ¿no? Es haber olvidado que tenía que reproducir, ¿no? Discurso cultural. De acuerdo. Y creo que, y agradezco el punto que trae, querido Carlos, porque creo que sirve para ilustrar también lo siguiente que te quería plantear. Es decir, el MAS, las élites del MAS que producen discurso, efectivamente están metidas en este momento en producir discurso de una facción del MAS en contra de otra facción del MAS. Y esto efectivamente se refleja en el olvido de la formulación de un proyecto, de reflejar un proyecto de una construcción de más largo aliento y de manera más inclusiva para todo el colectivo nacional. Y esto no es algo que esté pasando exclusivamente con el MAS. Si vemos el panorama en las oposiciones, también cada expresión opositora está encontrando la manera de hacer sonar sus tambores tribales para núcleos duros, también cada vez más pequeños, más reducidos,
Recordemos, me parece bien recordar dónde estábamos en 2019. 2019 estábamos todavía en un momento donde, antes de llegar a las elecciones, 2000, a ver, para hacerlo más práctico, en 2014, un momento en el que el MAS saca un 62% de votación, las otras fuerzas políticas de oposición todavía logran también consolidarse. 2019 llegamos con correlaciones más o menos similares, se producen los hechos que suceden, pero en 2020 el MAS vuelve a ganar las elecciones con un 55%, 28% saca Carlos Mesa y 29% casi, 28,8%, y 14% saca Luis Fernando Camacho. Y ahí vemos tres grandes bolsones identitarios, la identidad reflejada por Luis Fernando Camacho, de un antimasismo bastante duro, pero bastante regionalista. El enfoque que plantea Camacho básicamente apela al voto cruceño y en desmedro de sus posibilidades en otro departamento, lo que se refleja en su votación. eh, Carlos Mesa logra la votación que logra y también Luis Arce Catacora logra la votación que logra, apelando también a recursos identitarios. Pero esto en el último tiempo se ha desvanecido. Las pugnas internas dentro de Creemos han volado el partido por lo menos en tres facciones. Lo mismo sucede con Comunidad Ciudadana y en el MAS la situación es similar, con por lo menos dos grandes facciones. Vamos a ver cómo acaba todo esto. El punto al que quiero llegar es que la argumentación con la que se está desarrollando el debate político hoy en día internamente es también una discusión de características fuertemente identitarias, netamente identitarias en gran medida, porque no están discutiendo proyectos de país alternativos ni dentro de las oposiciones ni dentro del MAS. Y esto nos lleva a la siguiente cuestión. Es ¿quién está pensando el Estado en este país? ¿No? ¿Quién está reflexionando sobre lo público, sobre lo común y cómo las políticas de las entidades están fragmentando no solamente la disputa política, sino la reflexión misma sobre lo que nos es común, sobre la posibilidad misma de imaginar el territorio común desde el cual tenemos que construir país y responder frente a una cuestión muy simple? Si vamos a ser un país soberano, se supone que tenemos que hacernos cargo de nosotros mismos. ¿Quién está pensando en quién se hace cargo de este país como conjunto? Y eso es algo que, no sé, quisiera conocer tu punto de vista sobre el estado de la discusión en este momento entre los actores políticos. Una de las características de la tribalización de la política es la desaparición de lo común, ¿no? La lógica de construcción de tribu, ¿no? Política, que para mí es una exacerbación total de la política de la identidad, además reducida, radical, ¿no? Negadora de la otredad, lo que hace es justamente eliminar la lógica del espacio de lo común, ¿no? Y es algo que está pasando en el mundo entero, ¿no? Y ya no solamente en lógicas electorales. Es más, tú tienes acá al lado de Bolivia, la Argentina, un gobierno que ha decidido generar gobierno y Estado para su tribu, ¿no? No le importa lo demás, ¿no? Le importa que esté bien la macroeconomía, le importa que esté bien cierto segmento de la población, le habla, representa ese segmento y los demás no importa, ¿no? O sea, es duro porque ya no es, porque estás perdiendo esa lógica de Estado como paraguas común de todos los que viven, a pesar de su pluralidad eh, económica, de su pluralidad cultural, ¿no? De su identificación étnica. Una de las características fundamentales de la tribalización es que esto desaparece, ¿no? Y pareciera, ¿no? Que hoy cada vez son menos los que intentan hablarle al común, los que intentan tender puentes de integración entre lo distinto, ¿no? Pareciera que más bien la estrategia electoral
y ojalá no sea la estrategia gubernamental luego, es de cerrarse al otro, es de negar lo otro. Es en esta lógica que te decía de la batalla de la vergüenza, del descalificar al otro, del burlarse del otro, del reír, de reírte del otro, del hacer totalmente a un lado, de que el otro no existe, ¿no? Esta lógica de que el otro, que me hace mucho recuerdo, digamos, a otros momentos de extremismo y polarización política con distintas características, ¿no? Pero vos, por ejemplo, tenías toda la época del Plan Cóndor cuando al otro te referías, no sé, este es el cáncer socialista y hay que extirparlo, ¿no? Esta lógica perversa, ¿no? De que el otro es una enfermedad y hay que acabar con ella, ¿no? La deshumanización Que, del adversario, ¿no? Que nos hace recuerdo a cuando los nazis hablaban de los Untermensch o de los subhumanos, ¿no? claro, y tú te pones a pensar en esa lógica que la solución final de los nazis, ¿no? Era eliminar el mal, pero el mal no era algo etéreo, ¿no? El mal no estaba en el aire, el mal estaba en cuerpos de judíos que para ellos representaban el mal. Por eso, para ellos no tenían ningún conflicto ético, moral, en eliminar de manera masiva a personas y cometer un genocidio, porque en su lógica política, bastante retorcida, por cierto, pero real, ya ha pasado, ¿no? Lo que estás haciendo es eliminar el mal, ¿no? Esos son los extremos de la tribalización política, ¿no? Cómo te concibes solamente para un grupo pequeño en el cual exacerba su identidad, ¿no? Y en el cual funciona mucho más negarlo. Entonces, ese es un peligro real que estás, ¿no? O sea, yo creo que el gran problema es que la política está perdiendo la lógica de construcción de sentido común, de proyecto común de las sociedades que sepa asimilar, incorporar, respetar, complementar las identidades, ¿no? Y estos son fenómenos que pasan en las derechas y también a veces y en las izquierdas, ¿no? No es un fenómeno que tiene que ver con uno, sino tiene que ver con una lógica de pensamiento eh, ultra tribal que termina generándote una animadversión total contra la otredad en lo político. Y precisamente Fukuyama, cuando teorizaba sobre la política de las identidades, le daba mucho valor al tema del timos, que es la tercera parte del alma en la consideración ahí de un gran filósofo griego, que reflexionaba que una parte, el alma humana tiene una parte que es el timos, que es la parte tribal justamente, la parte casi que aspira al reconocimiento del grupo, al reconocimiento grupal y que busca en ese reconocimiento ser el macho alfa del grupo o la persona que lidera y que básicamente tiene como resultado la pretorianización del grupo en clave guerrera, ¿no? Y que se activa, y acá en Santa Cruz es un fenómeno muy común verlo, y lo hemos visto, por ejemplo, en el paro de los 36 días, cómo toda una colectividad se activa en Código Guerrero para hacer frente a esto. Y esto tiene como consecuencia efectivamente el hecho de ver a la otra edad como perfectamente deleznable, perfectamente, en último caso, incluso eliminable, deseablemente eliminable, ¿no? Y esto es algo que para quienes nos están escuchando, queridos amigos, cuando ustedes en algún momento estén conversando y vean, estén con algún pariente o amigo que habla de quienes percibe como la otredad política, como ya sea fachos que merecen morir o como bestias humanas o cualquier cosa. Bueno, eso es la política de las identidades. Justamente es la manifestación ya la somatización básicamente de la política de la identidad, la exteriorización de la política de las identidades que juega con los sistemas de creencias de las personas. Dicho esto, querido Carlos, con todo lo que hemos hablado, ¿cómo vos ves el panorama electoral que se nos viene para adelante en medio de toda esta tribalización que también ha descrito, toda esta fragmentación? ¿Hacia dónde estamos yendo en 2025 en la elección presidencial? Bueno, y yo creo que estamos yendo hacia
una ultrapolarización, ¿no? Y en construcción de una lógica de código binario en lo político, ¿no? O eres lo mío o eres contrario, ¿no? Que este es uno de los efectos, la binarización es uno de los efectos de la política identitaria exacerbada, ¿no? Eh, o estás o no estás, ¿no? Cada vez son lógicas políticas que te obligan a elegir si eres blanco o negro, ¿no? Si estás en un extremo izquierdo o en un extremo derecho. Empiezan a desaparecer las tonalidades que son absolutamente válidas y que son valiosas, que eso hace parte de la pluralidad, ¿no? Entonces yo creo que nos estamos encaminando hacia esa lógica, ¿no? De una política ultrapolarizada en código binario, donde lo que van a prevalecer los extremos, ¿no? Y todo aquello que intente posicionarse como centro puede ser en términos electorales, eh, fa- eh, puede ser subsumido por la polarización, ¿no? El ejemplo para mí más claro, más cercano que tienes es en la Argentina, ¿no? Fíjate, había una derecha tradicional, conservadora, ¿no? Que fue pulverizada por el discurso extremista, ¿no? Te doy el ejemplo, el que parecía el candidato eh, favorito, Rodríguez Larreta, ¿no? Ni siquiera llega a ser candidato, ¿no? Pierde con Bullrich que nadie la veía venir, ¿no? Y Milei, que hace 4 años tú decías, no, es un personaje histriónico de los medios, de las redes, termina siendo presidente del país, ¿no? Yo no sé si estaremos ya en esa etapa, ¿no? Pero siento que hay una tentación de encaminarse hacia eso, ¿no? Encaminarse hacia una ultrapolarización de la política, ¿no? Donde lo único que funcione sea lo binario. O eres de un ala extrema o del otro ala extrema. Y que todo lo demás puede terminar siendo sumido, puede terminar siendo absorbido por la polarización, ¿no? Entonces, siento que y hay esa tentación, ¿no? O sea, en la oposición hay un concurso por quién es el más antimacista, ¿no? ¿Quién es el que realmente representa más lo anti-más, ¿no? Y obviamente Evo, el evismo es experto en polarizar, pero también los últimos discursos de Arce han sido polarizantes, ¿no? El discurso en el día que recordaba el 18 de diciembre, ¿no? Cuando tiene el acto en Plaza Murillo, ¿no? Habla de que aquí hay dos opciones, y lo dice clarito, ¿no? Izquierda o derecha, ¿no? El mensaje de inicio del bicentenario también lo plantea en esa lógica, ¿no? Entonces yo creo que toda la política está entendiendo que lo que va, la pulsión, el clivaje fundamental va a ser la polarización, ¿no? Y habrá que ver que en esa polarización eh, los extremos van a querer fortalecerse. Habrá que ver quién los representa más para que tenga más representación electoral. De acuerdo. Ahora, quisiera recordar también la experiencia electoral en Estados Unidos en esta última elección, porque Trump, de algún modo, para asegurar su éxito, lo que hizo fue moderar a los más extremos de su espectro de apoyo. Ya no estaban los Proud Boys, ya no estaban muchos de los grupos que apoyaron incluso la toma del Capitolio, visiblemente, ya no estaban y más bien tendió puente Trump hacia los demócratas. La presencia de Tulsi Gabbard, por ejemplo, la presencia de Kennedy, Mm. del senador Robert Kennedy, la presencia de varios otros actores, hablan de que él estaba buscando y buscó en buena medida construir ese centro político y que, bueno, eso de llegó a buen punto, lo cual también lleva a reflexionar un poco sobre los límites de la política de las identidades, porque
En la medida en que alguien intenta hablarle a su núcleo duro y puede tener tremendo éxito con su pequeño grupo, pero también esto genera una reacción identitaria en el otro lado. Es decir, es de lo que Benjamín Arditi hablaba y argumentaba acerca del reverso el reverso de la identidad, el reverso del otro, ¿no? Cómo el otro percibe una afirmación identitaria extrema y dice, bueno, yo soy el otro y a mí no se me está queriendo, por lo tanto, refuerzo mi identidad también en lo que estoy. Es decir, en la medida en que haya actores políticos que desde dentro del MAS quieran hablarle exclusivamente a su base social y no sepan tender puentes con el resto de la sociedad, se van a ir también encapsulando en sí mismos, que es lo que mencionaste muy bien, esta disputa por el sentido común, que viene, donde más viene cediendo a pasos agigantados, ¿no? Pero también contribuye de algún modo a reafirmar las identidades que cuestionan al MAS y viceversa, es decir, estas identidades que de pronto dicen lo que tenemos que hacer es eliminar a los masistas, ¿no? Oye, hay medio país que te está escuchando y que también te va a identificar como alguien que no los quiere, que está dispuesto a agredirlo y que también va a reaccionar de algún modo. Y que va a reforzar esto en última instancia también la identidad que se tiene desde el bloque popular indígena. Es decir, esto tiene también tiene un gran potencial, pero también tiene problemas, tiene límites. eh, y en último caso, ¿hay una salida fuera de este laberinto de las identidades, de la política de las identidades, Carlos? Mira, Pablo, lo que pareciera que termina sucediendo es que primero se construye bastiones identitarios, ¿no? Y se parte, ¿no? Si hablaríamos de geopolítica militar, se parte de un bastión territorial, aquí se parte de un bastión identitario, ¿no? Pero defender tu bastión no es suficiente como para ganar la contienda bélica, ¿no? En términos electorales, y asegurar tu bastión identitario nunca va a ser suficiente para construir tu victoria electoral total, ¿no? Entonces, yo siento que hay movimientos en campaña. Yo creo que en este momento, Pablo, estamos en quién toma los bastiones, ¿no? Estamos en el momento de la estrategia en quién se hace dueño de qué castillo, si quieres plantearlo en esos Cuartel, términos, digamos, ¿no? ¿no? Ahora, hay que acuartelarse, ¿no? Ahora, hay que entender que mantenerte en tu cuartel no va a servir de mucho si quieres tomar el gobierno, ¿no? Entonces, yo creo que va a haber un segundo momento, ¿no? Eh, lo que van a intentar es eliminar los medios, ¿no? Y una vez que se eliminen los medios, a partir del cuartel ir avanzando hacia los demás. De Trump, nadie duda que tiene un extremo y que tiene una construcción identitaria extremista, pero como bien tú lo apuntabas, en el momento electoral ha generado guiños hacia otros bolsones electorales que eran necesarios para que él termine ganando una elección, ¿no? Lo mismo pasa con Milei en la Argentina, ¿no? Que termina, no sé si te acuerdas, lo insultaba eh, con adjetivos de grueso calibre a mucha gente del macrismo y termina pactando con ellos, eran la casta, ¿no? Eran lo que había que eliminar y al final termina pactando y hoy gobierna con lo que él llamaba la casta, digamos, ¿no? Son movimientos estratégicos, son movimientos que en términos de estrategia electoral se tienen que hacer, ¿no? Pero primero, yo siento que en la lógica de estrategia política actual, buscas afianzarte. Y después sucede lo que tú planteas. En términos electorales, vas intentando, si quieres, llegar a los medios, llegar a quienes no hacen parte de tu polaridad política,
pero tampoco hacen parte de la otra y que pueden terminar en términos pragmáticos votando por vos. Entonces, yo siento que se trata de momentos. Para mí, este es el momento de quién se hace dueño de qué territorio duro y a partir de eso avanzar. Ahora, ahí habrá que ver si hay uno o varios dueños de cada territorio duro, ¿no? Al parecer va a haber, en vez de que haya una gran parcela, de que alguien sea dueño de una gran parcela, va a haber mucha fragmentación, tanto en el bloque masista como en el antimasista, ¿no? En el masista al menos dos, pueden haber hasta tres corrientes, ¿no? Y en el antimasista igual varias, ¿no? Entonces habrá que ver eh, quién se para en qué lugar y además cómo después, tú te imaginas, yo no sé si Branco de verdad quiere ganar la elección o quiere jugar a representar un porcentaje, pero ¿cómo haría después un Branco Marinkovic para llegar a otro segmento electoral después de radicalizar tanto su discurso? Eso es parte de cómo se va a ir moviendo la campaña y va a ser interesante verlo, ¿no? De acuerdo, querido Carlito. Para ir cerrando, me gustaría plantearte una reflexión de Zizek, una reflexión que él plantea en torno a la herida hegeliana. Y vos sabes que Hegel es el filósofo de la totalidad, de la dialéctica, que hegeliana es parte de la gran herencia con la que parte Occidente, filosóficamente hablando. A partir de ahí, Nietzsche, Heidegger y varios otros siguen sus huellas. Y bueno, la reflexión de Zizek básicamente es que uno no puede superar el trauma si no es a través del trauma. Es decir, uno no puede superar una contradicción negando la contradicción, sino que hay que volver a la contradicción, atravesar la contradicción, y solamente cuando uno regresa a la contradicción y sale del otro lado, eh, sintetizando realmente las cosas, es que uno puede trascender un determinado sentido epocal, si se quiere, un determinado zeitgeist, incluso se podría decir. En este caso, la caso de la política de las identidades en nuestro país no nos están hablando, por si acaso, de la necesidad de reconocernos totalmente, finalmente, de a ver quién acá realmente está dispuesto a dejar de tirar piedra y a empezar a reconocernos como una totalidad en su conjunto, que o se salva como tal o se hunde como tal también, porque acá estamos en un solo barco que se llama Bolivia, y si vamos a torpedear entre todo este barco, pues no vamos a llegar a ningún buen puerto. En algún momento tenemos deuda histórica que parece que no las hemos solucionado, y generan los clivajes sobre los que están asentados realmente los discursos de la política de las identidades. ¿Cuál es tu punto de vista respecto a esto, querido Carlito? Y una reflexión, tus reflexiones finales para ir cerrando y por este diálogo que te estoy tan inmensamente agradecido, querido Carlos. Sí, Pablo, a ver, yo siento que en Bolivia los momentos de crisis son momentos de superación traumática, ¿no? Son momentos de clausura de ciertas heridas históricas, culturales, políticas profundas, ¿no? Entonces, si bien toda la turbulencia previa a la crisis genera incertidumbre, genera mal humor social, ansiedad colectiva, yo siento que Bolivia se reinventa a través de las crisis, ¿no? Tiene esa lógica de construcción y de construcción cíclica a partir de la crisis, ¿no? Yo siento que en Bolivia las crisis no son desmoronantes, ¿no? Las crisis son duras, pero terminan siendo reinventivas, ¿no? El boliviano termina siendo altamente resiliente y termina aprendiendo de las situaciones de crisis, ¿no? Ha sabido históricamente moverse en lógica de crisis y en código de crisis. Entonces, quiero tener, digamos, ese optimismo de mirar que esta crisis que tenemos puede ser también un momento, un oasis para generar
la clausura de ciertas heridas que están todavía vigentes en la sociedad. Yo siento que estamos en un momento de transición política, ¿no? Y espero que esa transición en términos de crisis nos ayude a ir cerrando algunas heridas que todavía permanecen abiertas, ¿no? Te digo, yo no soy... eh, la historia nacional nos ha mostrado que de las crisis hemos aprendido, ¿no? Nunca nos hemos terminado de derrumbar como colectivo social, ¿no? Eh, hemos vivido momentos bastante duros, pero al final siempre ha terminado siendo muy resiliente el boliviano, ¿no? Y eso me genera un poco de esperanza. Ojalá la historia se repita y que esta crisis sirva para eh, generar más aprendizajes, más inclusión. Después de negar la otredad, podamos volver nuevamente a construir lo común. En base, yo creo que es momento también de reconsensuar un nuevo contrato social boliviano, ¿no? Creo que estamos en el momento de hacerlo y creo que eso se tiene que entender. Ojalá que hacia allá nos lleve la política. Querido Carlito, gracias por un diálogo realmente apasionante, realmente agradecido contigo por toda la reflexión tuya, por toda tu capacidad. Muchas, muchas gracias. Y bueno, a nombre de La Razón, recibo el saludo también a nuestra directora, de Claudia Benavente, y a todos ustedes, queridos amigos, queridas amigas, de La Razón, donde sea que estén, cuando sea que estén. Un placer haber estado con ustedes y un gusto que puedan seguirnos y compartir también lo que ha sido esta charla. Muchísimas gracias.